Conmigo tengo a Daniel Escobar, que es escritor y estudiante de la Javeriana. Daniel, ¿cómo has estado? Hola Juan Camilo, ¿cómo están? Hola a todos. Feliz, contento, un poco nervioso con todo este tema de la entrevista, pero muy feliz, de verdad. Bueno, me alegra, me alegra. Oye, para los que no te conocen, ¿quién es Daniel Escobar? En otras palabras, es como, ¿cómo es tu carrera? Cómo son tus estudios? ¿Cuál es tu nacionalidad? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Bueno, tengo 23 años, aunque parezca extraño, con todo esto de la escritura, soy ingeniero civil, también graduado de la Javeriana. Digamos que en este proceso de la escritura llevo ya 2 años, 2 años y medio. Me gusta mucho lo que es la narrativa, la parte de cuentos. A veces el año pasado intenté escribir poemas, pero más que todo escribo narrativa y esperando como qué tal siguen las cosas. Pero sí, eso es como en resumidas cuentas quién soy yo. Oye, ingeniero, ¿cómo llegaste a la literatura? ¿Cómo llegaste al gusto por las letras? Bueno, digamos que el hecho de que estudie literatura junto con ingeniería siempre es extraño, y inclusive para mí también en estos momentos. Pero digamos que empieza desde casa. Mi mamá y mi papá me inculcaron siempre el gusto por la lectura, y digamos que por cuestiones de la vida, cuando fui avanzando en mi vida de colegio, hubo un par de profesores que me inculcaron mucho también el gusto por la literatura ya como más personal, como un cambio de lo que toca hacer, de lo que toca leer, que creo que eso le pasó a muchos estudiantes de literatura, al gusto por la lectura. Y como que decidí dejarlo a un lado mientras estudiaba ingeniería, pero siempre la lectura estuvo ahí hasta que un día dije, bueno, ¿por qué no intentar hacer la doble con literatura? Y ahí fue donde comenzó toda esta locura de estudiar estudios literarios. Bueno, oye, creo que eso es algo que tenemos en común, que es el gusto por la literatura y los libros que nos han infundido desde el colegio, ¿no? O sea, ¿cuál ha Sí, sido como un buen libro que tú te acuerdas de que tú dices como, qué delicia haber leído esto? O gracias a mi profesor por haberme mostrado esto. el primer libro que yo leí como por cuenta propia, y que es un libro que yo creo que en ese momento llegó en un momento crucial en mi vida, fue en décimo y fue La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa. Sí. Ese libro es maravilloso en el sentido de que llegó en el momento cuando yo estaba en el colegio y está ambientado en un colegio militar. Yo, aunque no estoy en un colegio militar, digamos que sí habían ciertas cosas en el colegio que son de relaciones de poder. Entonces, como que veía muchas cosas reflejadas del mismo libro en mi vida, y eso fue algo que para mí me encantó, me cautivó. Sí, tremendo libro el de Jaguar, o sea, yo me acuerdo. Pero bueno, ya adentrándonos más en tu texto, porque tú escribiste un cuento para nosotros llamado Monocroma. Uh -huh. Y pues para la convocatoria de nuestro quinto número, que el gran tema era el color, tú fuiste de las pocas personas que nos envió un cuento que no trataba del sentimiento del azul, de la internalidad del rojo o de un color en particular, sino tú nos escribiste un cuento sobre el racismo y el color de la piel. ¿Por qué ese enfoque? Digamos que cuando yo comencé a cranear el cuento de Monocroma, yo inicialmente dije, bueno, quiero mandar un cuento a esta convocatoria de color. ¿Cómo puedo mandar un cuento de estos? Entonces empecé, dije, bueno, tal vez experimentemos un poco con los viajes de LSD o algo. A mí siempre me ha llamado la atención como ese tipo de literatura, como muy experimental. Pero yo dije, uno, no he metido LSD ni nada, entonces no tengo como una perspectiva muy objetiva acerca de eso. Entonces dije, bueno, ¿y cómo yo puedo relacionar ese concepto social con el color? Entonces, justamente eso es algo muy extraño, y este cuento nació, o como la idea original, nació mientras estaba yo en un taller de mecánica cambiando una llanta de un carro. Entonces como que vi cómo se manchaban los mecánicos y todo eso, y dije, oiga, esto está muy interesante para manejarlo con el color, pues no sé, tal vez de lo negro, que es mi color favorito, y lo blanco, como esa oposición. Entonces, justo por ese momento estaba también pasando todo lo que sucedió en junio en Estados Unidos, el asesinato de George Floyd y todo eso, y dije, esto es un problema de color justamente para la convocatoria de 2020. Y a partir de ahí salió. Bueno, y pues tú que decías que
no has experimentado mucho con drogas y esto y te gustaba pues el tema experimental de pues de la escritura. Y eso no lo digo de mala manera, pero tu cuento se lee bastante clásico. O sea, tienes como una forma de escribir que es muy rica, pero a la vez, no sé, a mí me rememora mucho a lo que uno leería de un libro de cuentos, cualquiera, de un libro de cuentos normal, porque tienes, no sé, ya una voz, si algo muy bien trabajada y una forma de internalizar muy bien a los personajes. Y pues en esa internalización te quería preguntar sobre tu protagonista, Isaac Williams, que innegablemente es un racista terrible, idiosincrático, y le teme y le tiene pavor a la gente negra, pero lo armas de una manera que uno dice, o sea, entiendo la mentalidad de este tipo, o sea, no es racista porque, bueno, es racista en parte por su tiempo, pero también es racista por el temor que le tiene a, pues, un temor infundado a la gente negra. Entonces, quería preguntarte cómo lograste ese proceso para dar como una psicología muy humana a un personaje con unos ideales pues aborrecibles. Bueno, primero agradecerte, Juanca, por esos halagos tan bonitos sobre la escritura. Para mí son muy importantes. Y bueno, digamos que Isaac Williams sale de de un personaje que me llama mucho la atención la palabra que utiliza este, que es el miedo que él le tiene a las personas de color. Porque como la palabra lo indica, la xenofobia es fobia, un miedo. No es como tal el odio que él le tiene, sino un miedo. Y en el cuento lo dice, en alguna parte creo que lo escribí. Entonces como que yo inicialmente dije, quiero realizar una persona que tenga miedo, que sea una persona que le tenga miedo, y eso pasa a lo largo del texto varias veces. Él le tiene miedo a la noche, le tiene miedo a ciertas cosas, y además ese miedo a los negros, él se nutre de ese miedo, Ujú. porque es una persona que es un empresario, tiene la fábrica, como que igual ese racismo y esas personas que él tanto odia le ayudan a él y se nutre de él, y a partir de ese odio es que él vive, por decirlo así. Creo que no pudiste haber dado una explicación mejor. Eh, Eso sí, pues me gustaría aclarar, pues para la gente que nos mira, que nosotros no estamos a favor del racismo ni nada de esto y Ah, pues, por supuesto que no. claro, o sea, nosotros separamos al autor del protagonista, eso sí. Y hablando de esto que tú decías de que pues los mismos medios y pues la gente que lo rodea le infunde y le, por así decirlo, le complementa su miedo a los negros, hay una parte, hay un momento muy particular de tu cuento que me gustaría resaltar, que es cuando Isaac Williams lee en el periódico una noticia de un chico de 14 años, un chico negro, que fue apaleado hasta la muerte y tirado de un puente porque le Ujú. chifló a la novia de un hombre blanco. Y el protagonista, pues ahí él se argumenta que, claro, debió haber sido por algo, y es que le chifló y obviamente él se siente terriblemente enfadado de que eso le hubiera pasado a él. Y pues, no sé, una historia así me recuerda mucho a un caso de la vida real que es de este chico que acusaron de matar a una niña blanca y de consecuencia lo metieron La silla a la eléctrica. silla de ruedas, digo, a la silla de ruedas, a la silla eléctrica y Ajá. lo mataron. Y quería saber si, pues, este caso que tú pones en tu cuento, ¿de dónde salió esa historia? ¿Te inspiraste de algún suceso verdadero? Sí hay una inspiración de un suceso verdadero. De hecho, la primera edición, la primera versión, perdón, del cuento, eh, como que yo detallaba mucho esa parte del suceso en el que me basé, que es el asesinato de Emmett Till. Mm. Y resulta que cuando yo me di cuenta que estaba detallándolo tanto, primero me di cuenta que era una parte que utilizaba mucha parte del cuento, era un suceso que utilizaba mucha parte del cuento y no era necesario tanto detallarlo para que el lector entendiera eso. Entonces como que empecé a quitarle cosas, y también dos grandes amigos míos a los que les dije, oiga, léale mis cuentos, me dijeron, está muy verosímil, o sea, es muy creíble esto es Mm. casi que una crónica, más que un cuento. Entonces, sí está basado en un hecho verdadero, pero igual puede ser tanto un suceso verdadero como un suceso que puede o no estar documentado. También puede ser
O sea, puede ser el mismo suceso que tú contaste, de ese muchacho que lo pusieron en la silla eléctrica, como puede ser otro tantos sucesos que han pasado en la historia de racismo hacia los negros que puede ejemplificar en el cuento y que funcionan en el cuento. Pues, y es que esos tampoco faltan de la historia, ¿no? O sea, no. Exactamente. Pues sí, y pues duele, ¿no? Duele que sea así, Es, pero ahí está la magia, digamos, de tu cuento y de la literatura, que algo tan ficticio como esto, pues nos remite a la realidad y a nuestro presente. ¿Y qué dice eso de nosotros, no? ¿cómo nos interpela? La literatura siempre no va a ser un reflejo de la realidad como tal, digamos que eso, por eso cambié muchas cosas del cuento, pero sí se nutre mucho de ella, muchísimo, creo yo. Y pues hablando de la realidad, y perdona que te meta esta pregunta porque es como una pregunta para, eh, pues sí, para un Nobel de Paz. ¿Tú consideras que el racismo que sigue existiendo de la misma manera de como existió en la época en que se inspiró tu cuento? Que eso, si no estoy mal, es en los 50, 40 cuando estaba, aunque los gringos no quieran, pues este apartheid allá en Estados Unidos. ¿Y conoces alguna forma de cómo podríamos deshacernos de él en caso de que sí exista en nuestra época? Bueno, primero le diste en el blanco seguro Ajá. a la ubicación temporal del cuento. De hecho, cuando yo lo estaba diseñando, dije como quiero que sea en 1950, exactamente en este año. Ujú. Entonces, chapó ahí para ti, Juanca. Claro que sí sigue existiendo. Creo que inclusive ahorita se está acrecentando mucho más. Digamos que antes habían leyes que decían como, sí, esto es para blancos y sí, esto es para negros, digamos en Estados Unidos. Pero el hecho de que esas leyes se hayan sido abolidas, hayan sido eliminadas, no quiere decir que el racismo se haya eliminado. De hecho, ahora es peor porque ahora no hay leyes y decimos todo está bien, somos un país no racista, digamos Estados Unidos se aclama como un país no racista, pero igual siguen sucediendo hechos racistas. Y eso cómo lo miramos ahorita que hablamos de cómo esto nos interpela a nosotros. ¿Cómo lo miramos nosotros los colombianos con esta migración que estamos teniendo? ¿Somos racistas? ¿No somos racistas? Necesitamos una ley que nos diga, tienes que ser, esto es racista, pero no somos racistas, o necesitamos es que esa ley sea quitada, pero igual seguimos siendo racistas. Es como una mentira que nos creemos. Claro, y pues ahora que lo mencionas uniéndose a Colombia, pues qué pena que diga esto, pero mucha gente se ha vuelto muy xenofóbica hacia los venezolanos y pues Por supuesto. me imagino que también podríamos cambiar aquí el término negro por venezolano y aplicaría acá perfectamente. O sea, Y eso es aterrador. bastante. Eso es francamente aterrador. Bueno, y pues saliéndonos un poco de esto, del tema de la raza y la política, en la revista como tal, para los que no sepan, tenemos un espacio donde los autores se conocen y se leen entre ellos, para que pues se corrijan, se pulan y pues creamos una especie de comunidad y de estilo propio para que los que sepan pues ayuden a los que no saben tanto y los que no saben tanto muestren como algo que los que ya sabían no habían visto antes. Y quería saber cómo fue tu experiencia dentro de ese grupo y ese espacio. Sí, pues tuviste contacto con otros autores y te influenciaron de buena manera. Eso fue un espacio que me brindó la revista y que yo agradezco mucho, no lo esperaba y me sirvió muchísimo para detallar cosas en el cuento que no había detallado en mis anteriores lecturas. Una vez es como autor tiene en la mente las cosas cuadradas, las cosas como ya hechas, como quiero que salga esto y voy a escribir esto, pero pasar de la mente al papel, y Juan Camilo, que también es un escritor, sabrá que es algo muy, muy difícil. Y el hecho de que varias personas me dijeran, hey, puedes cambiar esto, puedes cambiar lo otro, y que se tomaran el papel o la labor de leer un cuento, entre comillas largo, porque es un cuento de 6, 7 páginas, creo, hace que, primero, una responsabilidad de los autores, o sea, a los que les agradezco, y segundo, un trabajo de minuciosidad, porque es como ir a la parte pequeña de las cosas, a la cimentación, para poder como deconstruirla y decir, esto puedes quitarlo, esto puedes meterlo, esto puedes cambiarlo, esto puede mejorar. Igual yo también le hice unos comentarios a ellos que espero les hayan servido
y también me sentí muy bien de ver como las otras perspectivas que se iban a mostrar en la revista del color, que en algunos casos, como tú lo decías, Juan Camilo, son diferentes a las que yo vi cuando me dijeron, hey, es una convocatoria de color. Sí, de eso mismo te quería preguntar, porque pues no todos los autores tocaron el tema de la raza como su pues, acercamiento al color. Y pues quería saber, porque los demás autores sí se fueron a la internalidad, otros se fueron a la física, otros se fueron pues como a los objetos, pero eso se hablará en una conferencia. Lo que sí te quería preguntar es, ¿cómo el acercamiento de ellos del color te afectó a ti en cuanto a la raza? O sea, ¿lo viste de manera distinta o conservaste como este ideal que tenías desde el inicio? Pues digamos que me ayudó en el sentido de que yo no había visto esa perspectiva del color. Digamos que cuando yo empecé a escribir el cuento, yo dije como tiene que ser un cuento, digamos, como muy social. Y yo dejé de lado otras cosas que son supremamente importantes y bellas de la literatura, como lo que es la apreciación, como lo que es la contemplación de este tipo de colores, como lo que es la física, que es algo que como ingeniero me llama bastante la atención. Y cuando empecé a ver estas otras perspectivas, dije, oye, tal vez pude meterle a esto a mi cuento, que mi cuento, digamos, es muy, como su título lo dice, muy monocromático, como que es blanco o negro las cosas, pero hay grises, hay zonas grises, hay cosas en las que yo pude tal vez mirar en los otros textos maneras de cambiar el mío. Y yo dije como, tal vez esto puede servirme, tal vez esto puede cambiar, de algunos poemas inclusive que me gustaron muchísimo. Y dije, esto tal vez puede entrar en el texto. Oye, sí, y eso es otra cosa que también me interesa. Es que, pues, tú también no solo entras en contacto con autores que han escrito cuentos, sino con autores que también escriben poesía. Entonces, o sea, no sé si metiste elementos poéticos dentro de tu cuento o viceversa, que les diste elementos narrativos a poetas dentro de la revista. Cuando hice los comentarios, digamos que fui muy narrativo, muy de la escuela narrativa. Y digamos que también como el hecho de que yo hubiera estudiado en una escuela, o sea, como una carrera o venga de una escuela muy científica como es la ingeniería, como que me hace ver una estructura en cada cuento o en cada poema. Entonces digo como, hey, aquí tal vez, aquí hay una repetición, aquí tal vez hayan cosas que se están viendo como muy cuadradas, muy cuadriculadas, pero también eso viene de la narrativa, el hecho de que sean frases cortas, de que sean no párrafos muy extensos, sino de verdad muy directo y concreto, es también un producto de la misma escuela que la que yo he estudiado. Y digamos que hay un par de metáforas que me funcionaron mucho para, para ejemplificar partes del cuento que son directamente de una escuela poética. O sea, el hecho de apreciar las cosas me sirvió para poder entender ese tipo de metáforas y plasmarlas y ubicarlas en el cuento como un ladrillo en una pared. Wow. Bueno, me gustaría seguir hablando contigo, Daniel, pero se nos está acabando el tiempo. Así que te voy a dejar la última pregunta que quería hacerte, que es, eh, ¿quiénes son los autores que te ayudaron a formar tu estilo? ¿Y tendrías alguna recomendación para el público que nos está viendo de algún libro, algún poema, algún individuo? Claro, digamos, una de las cosas que a mí más me gusta como literato y probablemente a mis compañeros también es recomendar libros. Eh, Creo que en mi escritura yo trato de emular, o bueno, no emular, sino como de rendirle un tributo a ciertos autores a través de los epígrafes. Por ejemplo, el cuento tiene un epígrafe de Ricardo Piglia, de Respiración Artificial, que es un cuento que recomiendo. Y en cuanto a escritores de cuentos, yo recomendaría tres que son fundamentales y que creo que forman parte del canon de cómo escribir cuentos cortos. Uno es Raymond Carver. De Raymond Carver recomiendo dos cuentos que son mis favoritos de él, que es Dile a las mujeres que nos vamos y de qué hablamos cuando hablamos de amor, que son cuentos fantásticos. De una chica que es, bueno, una señora que ya falleció y que es una de mis escritoras favoritas, Flannery O'Connor. Le recomiendo dos. Uno que también trata el tema del racismo, que se llama Todo lo que asciende tiende a converger, y otro que es uno de los mejores cuentos de ella, que es Un hombre bueno es difícil de encontrar. Y por último, qué pena lo largo, a Truman Capote. Truman Capote, te recomendaría un libro que es el que tengo aquí,
que no sé si se alcanza a ver bien, que son los primeros cuentos. Habla sobre también varios temas de racismo y son interesantes de analizar porque son los primeros cuentos inéditos que tiene él, entonces no hay un proceso como de cambios o esto, sino son, digamos por decirlo así, diamantes en bruto. Y de él también recomiendo un cuento maravilloso que se llama Miriam, que es muy psicológico y que de verdad espero les guste a los lectores que se animen a echarle una ojeada. Oye, Daniel, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros. A la gente que nos está viendo, si quieren leer a Daniel y a su cuento monocroma, pueden buscarlo en el quinto número de la colección 2020, que lo pueden conseguir yendo a nuestras redes y preguntando por el número en Instagram. Y Daniel, ¿a ti dónde te pueden encontrar? En Instagram y en Twitter como @eldaniescobar. Cada palabra es separada por un guión bajo, el_Dani_Escobar. Y en Facebook como Daniel Escobar también. Tengo una foto negra, entonces probablemente no me reconozcan, pero ahí estaré bien también. Y muchas gracias a ti, Juan Camilo, a Manuel, al grupo de la revista 2020, al grupo editorial, por esta oportunidad. No, a ti por estar con nosotros.